juntos estemos cuidando de la obra del Señor. Sean bienvenidos, hermanos. Esta noche también tenemos con nosotros a nuestra hermana Miriam Pacori. Si pudiese levantar por favor su mano para darle una cordial bienvenida. Bienvenida, hermana. Un gozo para nosotros tenerle aquí en medio nuestro. Es una alegría siempre poder recibir a todos aquellos que buscan del Señor. Hermanos amados, esta noche estamos dando inicio a el estudio de una nueva área de temas. Hemos ya concluido los primeros 3 temas de nuestro ciclo de doctrinas y esta noche estamos ya iniciando uno nuevo. Para ello quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 26. Hechos capítulo número 26, y de este capítulo damos lectura al versículo número 24 en adelante. Y nos dice la palabra del Señor: al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¿Estás loco, Pablo?», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences a hacerme cristiano», le dijo Agripa. «Sea por poco o por mucho», le replicó Pablo, «le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas». Se levantó el rey y también el gobernador, Berenice, y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí: «Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel». Y Agripa le dijo a Festo: «Se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador». Amén. Dejamos, hermanos, hasta ahí la lectura. Por favor, pueden tomar sus asientos. Este pasaje, hermanos, que hoy hemos dado lectura, es un pasaje que, prestándole la debida atención, podemos encontrar en él algunos aspectos que nos van a permitir reforzar los conceptos que esta noche queremos desarrollar. Como decía hace un momento, hermanos, esta noche estamos dando ya inicio a, voy a decirlo así para que lo entendamos de mejor manera, hoy entramos en una nueva rama de estudios. Si nosotros viésemos la teología como un árbol, usted sabe que un árbol pues tiene diferentes ramas. Y es así el caso de la teología, que es un solo estudio, pero tiene diferentes ramas.
Entonces, nosotros hemos ya revisado una de esas ramas, la cual es la teología propia, que son los temas que hemos desarrollado acerca del Padre, acerca del Hijo, acerca de la Escritura, y en alguna medida también hemos, dentro de la misma teología propia, hemos desarrollado el tema de la personalidad del Espíritu Santo. Aquí sí hago una aclaración, porque aunque hemos revisado la personalidad y la deidad del Espíritu Santo, hay una rama exclusiva para poder estudiar al Espíritu Santo y su obra, pero eso nosotros lo veremos más adelante cuando hablemos del bautismo del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Entonces esa ya es otra rama, que es la rama de la neumatología, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, como digo, hemos revisado apenas una primera rama y ahora entramos en una segunda rama, que son los temas que tienen que ver con la salvación. Vamos a desarrollar 9 estudios que van a abarcar todas aquellas inquietudes, aquellas dudas que nosotros podamos tener o hemos tenido con respecto a la salvación de nuestras almas. Ahora, estos 9 temas, los primeros 5 de ellos son los temas que siempre se han considerado como los famosos 5 puntos del calvinismo. Esto lo voy a ir explicando de forma pausada para entenderlo mejor, pero en realidad, más que ser o decir los 5 puntos del estudio del calvinismo, más bien se tratan, y es la aclaración propia que quiero hacer, más bien se tratan de los 5 puntos bases con respecto a la salvación por gracia. Es así como nosotros más bien debemos de conceptualizar esto. En estos 5 primeros temas vamos a profundizar en lo que podríamos llamar los fundamentos de la gracia. Entonces, para iniciar a hablar de salvación, uno debe de entender algo, y aquí es donde vamos esta noche a dar inicio, tocando por supuesto otra rama también. Por eso le digo que si nosotros vemos el estudio como un árbol, entonces tenemos que ver ramas, y muchas veces para entender una rama necesito acudir a otra rama, y muchas veces para poder respaldarlo de una rama tengo que apoyarme en otra rama. O sea, esto es como aquellos niños que se suben a los árboles, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes lo habrán hecho. Hay niños que son muy hábiles para subirse a un árbol, y ellos se sujetan muy bien de una rama y los pies la tienen en otra rama y van subiendo. O sea, uso esta figura, hermano, para que usted pueda imaginar lo que le estoy diciendo, que funciona así con el estudio de la Escritura, que siempre tenemos que apoyarnos, porque una cosa tendrá que ver con otra. Entonces no podemos nosotros hablar de salvación sin también tocar los aspectos que llevan a entender cómo es que la salvación se vuelve una necesidad para el ser humano. Esta doctrina, que es la que propiamente nos corresponde esta noche, es la doctrina que lleva por título la depravación total o la corrupción total también. Y también ya hemos abordado, porque hemos hecho 2 entregas, este ya será la tercera entrega que hacemos del tema. En la primera entrega que hicimos, veíamos la universalidad del pecado, basándonos en el libro de Génesis, cómo el pecado se volvió universal. Y en esa ocasión introducimos también una palabra que a veces casi no se menciona, pero no se menciona en las iglesias, les dije yo, pero sí se menciona al momento de estudiarlo desde la perspectiva teológica.
Y fue allí cuando les hablé a ustedes con respecto a el pecado que ha sido imputado a la humanidad. Y ese fue el tema también que introducimos, la imputación del pecado. Dijimos que la palabra imputar es una palabra de índole judicial, tiene un carácter judicial, y decíamos que imputar es atribuirle a una persona ya sea un delito, o también se le puede imputar a alguien una recompensa. Entonces, no solamente lo podemos nosotros asociar con un castigo, aunque sí se puede imputar el castigo también. Judicialmente se llama el poder atribuir la pena, conmutar una pena a una persona. Pero también decíamos que se puede imputar los beneficios, también se pueden imputar las recompensas. Y por eso dijimos que la primera imputación es la de Adán, que es quien al pecar, él está imputando a la humanidad el pecado que él ha cometido. Pero también revisábamos que Cristo, al sufrir el castigo en la cruz del Calvario, él ha imputado a nosotros los beneficios de ese sacrificio. Entonces, ese fue, hermanos, el primer desarrollo que hacíamos, y como digo, en donde abordábamos cómo la universalidad del pecado fue imputada a la humanidad. En nuestra segunda entrega de este tema, hablamos con respecto a aclarar conceptos, y dijimos que al hablar de depravación, nosotros tenemos un concepto diferente al hablar de depravación, porque para nosotros hablar de depravación significa la proliferación y la manifestación del mal. Por eso es que uno observa este mundo, por ejemplo, y uno dice, mire cuánta depravación hay. Entonces, pero lo que realmente nosotros estamos señalando es la manifestación del pecado en la humanidad y cómo se va proliferando. Pero decíamos que en realidad el concepto que encontramos de depravación es que no hay nada bueno en el hombre. Esa es la verdadera depravación, que no hay nada bueno en el hombre. Y en esa ocasión revisábamos el libro de Romanos. Eso fue el año anterior, así que de ese sí espero que se acuerden. Revisábamos el libro de Romanos, lo hicimos en el capítulo número 3, en los versículos del 9 en adelante, en donde se aclara, el apóstol Pablo señala de que no hay nada bueno en el hombre, y dice que la maldad la tiene en la lengua, en la garganta, en los pies, en las manos, en los pensamientos. Es decir, que todo en el hombre está malo. Y por eso dice ahí en ese capítulo que leíamos que no hay ni uno justo. Entonces, hermanos, bajo esas dos entregas que hemos hecho y desarrollos que hemos llevado a cabo del tema, podemos en alguna forma entonces tener claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de depravación total. Nos referimos a ese estado putrefacto en el cual la humanidad se encuentra, pero que es a razón, y esa condición obedece a el pecado que fue transferido cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, hasta ahí nosotros hemos entendido el tema. ¿Amén o no amén? Hasta ahí lo hemos entendido, pero en esta ocasión, al llegar a una tercera entrega, hay una pregunta obligatoria que tenemos que hacernos, y es: ¿qué es el pecado? Porque si estamos hablando de que
Fue el pecado que ellos cometieron lo que se transfirió a toda la humanidad, a todos los hijos de Adán. Entonces tenemos que preguntarnos más atrás, porque si partimos desde el pecado que fue transferido, no estamos yendo hacia atrás, y al ir hacia atrás tenemos que preguntarnos entonces ¿qué es el pecado? Entonces eso es lo que esta noche vamos a tratar de desarrollar y ver algunas observaciones con respecto al tema del pecado. Y tal vez usted ha oído ya esta palabra, esta frase, porque es bastante conocida, hablar del pecado original. ¿Cuántos han oído ya hablar del pecado original? Y también a lo mejor han escuchado otra frase, que es la de el libre albedrío. ¿Quiénes han escuchado hablar de el libre albedrío? Entonces, todos esos son aspectos que tenemos que revisarlos para poder entender y con esto complementar la idea de corrupción total que tenemos. Entonces, lo primero que hay que señalar, hermanos, es que el pecado, como nosotros le conocemos, hay dos palabras dentro que se utilizan en la Biblia y en el Nuevo Testamento de forma más específica para hablar del pecado. La primera de ellas es la palabra hamartino. Hablar de hamartino significa no dar en el blanco. Esa es la definición. Por eso es que la rama donde estudiamos el pecado, por eso le hablé hace un momento de ramas, es la amartiología. Usted le puede poner una H al principio para que es así. Entonces, cuando hablamos de no dar en el blanco, nos estamos refiriendo, esa es la palabra que se está refiriendo para el pecado. Es alguien que lanza, pero falla y no da en el blanco. La segunda palabra que se utiliza es la palabra parabasis. Y cuando hablamos de parabasis es cuando hemos traspasado una línea. Ese es el otro sentido que se le da también al pecado. Para que usted pueda entender esto, vayámonos, como le dije, al origen de todo. Cuando Satanás pecó, Satanás estaba traspasando una línea que Dios le había puesto. Entonces él traspasa esa línea. Ese es el pecado. Dios ha puesto un límite y el hombre va más allá. Esa es la parabasis. Es pasar, es traspasar esa línea. Adán y Eva hicieron lo mismo. Traspasaron la línea que Dios les marcó. Dios les dijo: no vayan a comer de ese fruto. Pueden comer de cualquiera menos de ese. Pero ellos extienden su mano y ellos desobedecen, y en ese momento ellos traspasan la línea que Dios les había puesto. Entonces eso es el pecado. Es traspasar la línea prohibida que Dios ha puesto. Entonces, cuando el pecado viene sobre el ser humano, ese pecado es el que nosotros hemos venido desarrollando, que fue transferido a la humanidad. Entonces, el primer término que mencioné, que es el pecado original, uno le llama pecado original. Pero ¿por qué se llama pecado original? Esa es la pregunta que tenemos también que hacernos en esta noche. Es el pecado original porque lo que este pecado hizo fue corromper el estado original en el que el ser humano fue creado. Dios creó al ser humano en un estado de pureza, de inocencia. Entonces el pecado deformó esa condición en la que el ser humano había sido creado por Dios.
Por esa razón es el pecado original. Y ese pecado es el que hemos insistido se va transfiriendo en la humanidad. Ahora, esto es importante entonces entender algo, que el pecado original no es un acto, como nosotros muchas veces lo hemos interpretado. Nosotros el pecado lo vemos desde una perspectiva como que es una cosa que yo adquiero, que allí está el pecado y yo lo tomo y lo hago mío. Entonces le damos ese sentido al pecado como algo de lo que puedo tomarlo y puedo dejarlo. Pero en realidad el pecado es un estado en el hombre, no es una cosa. Y le voy a poner el siguiente ejemplo. Digamos que alguno de nosotros, algunos de los que estamos en esta sala, usted ha pecado. Entonces, como usted pecó, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Exacto, usted se arrepiente, le pide perdón a Dios por su pecado y se va a dormir. Entonces, a la mañana siguiente, cuando usted se levanta, ¿usted vuelve a pecar o no vuelve a pecar? ¿Volverá a pecar o no volverá a pecar? Sí, lo más probable es que sí volveremos a pecar. Por eso le digo, porque el pecado está en mí. Es una condición que yo tengo. Entonces, por eso es que el pecado fue transferido. No es una cosa que ahí está y yo me puedo alejar, o yo la puedo tomar y la puedo guardar, o la puedo sacar y la puedo depositar, sino que Él es un estado en el que nos encontramos. Entonces vea que lo que le estoy diciendo, si usted lo va analizando, eso quiere decir que deja sin opciones al hombre. Y vaya viéndolo así, no importa, porque de todos modos es la idea que al pasar al siguiente estudio todos vayamos convencidos de eso, que íbamos sin la más mínima de las opciones. Entonces le voy a hacer otra pregunta más. ¿Cuáles son las opciones entonces del hombre? Si él es pecador, el pecado no es una cosa, sino que él es el pecador. Entonces, ¿cuáles son las opciones del hombre? Exacto, solo pecar. Pecar y pecar, esas son las opciones que tiene. Opción 1, pecar. Opción 2, pecar. Opción 3, pecar. Esas son las opciones que tiene. Por eso es que el hombre, por ejemplo, puede pecar de hecho, que es cuando uno lleva a cabo un acto en el cual uno está pecando. Pero uno puede pecar también por omisión, que es cuando la escritura dice que uno pudo haber hecho algo bueno y no lo hizo. Y uno puede pecar también por disposición, que es como nosotros ya estamos dispuestos siempre al pecado. O sea, vaya viendo usted todo esto porque es importante, porque eso fue lo que sucedió con el ser humano. Entonces el pecado está ahí y el pecado no puede dejar de serlo, siempre es pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace el ser humano? Bueno, el ser humano lo que hace es tratar de justificarse. Y ahí es donde comienza el ser humano a decir, bueno, sí, yo es cierto, soy malo, pero yo trato de no hacerle daño a los demás. Está el otro que no, ¿verdad? El otro se compara con los demás para sentirse menos malo. Y es el que dice, sí, yo soy malo, pero no tan malo como el otro. Esas son las justificaciones que el ser humano, ante su falta de opciones, va desarrollando. Pero yo le pregunto, el poco malo, el muy malo, ¿son pecadores o no son pecadores?
Le dije que hamartía, le dije, era fallar al blanco. Entonces piense usted en esto, piense que hay 3 tiradores. Y el primer tirador, ahí está el blanco y tiene que dar, valga la redundancia, tiene que dar en el blanco. Y lanza, ya sea una flecha, un dardo, lo lanza y falla por 10 metros, no le dio. Y viene el segundo, lo intenta y falla por 30 metros. Y hay un tercero todavía que lo intenta y ese falla por 50 metros. La pregunta es, ¿quién falló de los 3? ¿Los 3? El de 10, el de 30 y el de 50, los 3 fallaron. Esa es la condición del ser humano. Así está el ser humano. Pueden haber de 10, de 30 y de 50, pero todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Esa es la condición del ser humano. Entonces, vaya viendo usted, por eso le dije, cómo es importante entender el pecado para poder entender la doctrina de la depravación total. Es importante entonces entender el pecado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El ser humano se trata de justificar, porque si usted recuerda, cuando Dios conversa con Adán y con Eva, ¿qué hicieron ellos? Se intentaron justificar. Es que la mujer que me diste, oiga, que me diste, o sea, casi que la culpa la tienes tú, porque si no me la hubieras dado, no me hubiera engañado. Y viene la mujer que dijo, es que fue la serpiente, dijo. Y así vive la humanidad, queriendo justificarse, ¿no? En lugar, y esto es lo que ya usted y yo como cristianos podemos decir, ¿verdad? Dice, en lugar de arrepentirse. ¿Sí o no que eso es lo que nosotros tan evangélicamente diríamos? En lugar de arrepentirse, en lugar de confesar sus pecados. Pero es que ya lo dijimos, el problema es de que no tienen opción. Y ya vamos a llegar al texto, porque vamos a desarrollar el texto. Hoy se van a ir como a las 11. En el texto usted va a encontrar lo que le estoy diciendo en este momento. Que viene el ser humano y lo que hace es justificarse. Ahora, ¿es o no es desagradable el pecado delante de Dios? Sí lo es. Y le voy a poner un claro ejemplo. Nosotros en alguna medida tenemos descripciones de todo el sufrimiento de Cristo. Y a lo mejor usted incluso ha visto documentales, a lo mejor usted ha visto alguna película del sufrimiento de Cristo Jesús. Y por supuesto que han habido por ahí algunas producciones que han tratado de ser bastante apegadas y bastante justas a lo que la Biblia en los evangelios describe de todo el calvario del Cordero. Ahora, ¿cómo se veía Cristo entonces? ¿Cómo se veía Cristo? Estaba golpeado, destruido, irreconocible, porque así el profeta ya lo había dicho, ¿no? Que incluso sin atractivo alguno. Cristo estaba despedazado prácticamente. El Señor arrastra aquella cruz, llega al Gólgota, es atravesado. El Señor grita de dolor cuando, bueno, ya creo que a ustedes ya se los he explicado en alguna ocasión, que nosotros siempre hacemos referencia de que fueron la palma de sus manos las que fueron traspasadas con clavo, pero en realidad fue la parte baja, lo que nosotros diríamos la muñeca, decimos nosotros, porque si hubiese sido clavado en la palma, el peso hubiera rasgado. Entonces vea y contemple usted ese cuadro tan doloroso
¿qué es lo que usted está viendo ahí? Usted está viendo a un hombre traspasado de dolores. Está viendo a un hombre destruido, irreconocible, lleno de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué? Ese era el pecado. Eso es lo que le hace el pecado al ser humano. Entonces, al ver nosotros a Cristo así, podemos fácilmente entonces tener la idea de que esa es la figura de lo que el pecado causa en el ser humano. Entonces se da cuenta cómo es de desagradable ante el Señor. Entonces, como es un hecho que allí estamos teniendo la visión del castigo, uno podría decir, ¿por qué el hombre no entiende eso entonces? ¿Por qué el hombre no se da cuenta del grave daño que el pecado le está causando? Bueno, porque la Biblia dice que está entenebrecido. La Biblia dice que el hombre, dice Corintios, es el capítulo 2 de la primera de Corintios, que dice que el hombre natural no logra percibir, discernir las cosas que son del Espíritu. Usted le puede estar diciendo a la persona, mire, vea cómo lo tiene. Por ejemplo, usted está hablando con una persona que está destruida por el alcoholismo, por ejemplo. Y usted le puede estar diciendo, mire cómo está. Mire, se está quedando sin dinero, se está quedando sin familia. Vea cómo está destruido. Su salud la tiene ya hecha pedazos. Tiene que salir de ahí. ¿Y cuál es la respuesta de las personas? No, si esto yo lo dejo el día que yo quiera. No, yo de esto salgo cuando yo quiera. Y entonces usted casi que le dan ganas de alarse el cabello, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿por qué no pueden entender que Cristo es la solución? Porque no pueden discernir, porque están muertos en delitos y pecados. No pueden tener una reacción. ¿Por qué? Por eso, por lo que estamos estudiando. Porque es lo que el pecado ha venido causando en el ser humano. El pecado le trajo muerte al hombre por completo. Eso es lo que la Escritura dice. En el siglo IV hubo un teólogo llamado Pelagio, que él dijo lo siguiente. Él decía, sí, el pecado dañó al ser humano, lo afectó, pero no ha sido un pecado que se pueda transmitir. No es cierto, decía él, que Adán haya transmitido ese pecado al ser humano, pero eso solo era una postura que luego Agustín tuvo que revertirla, tomando siempre como base lo que el apóstol Pablo enseñaba acerca de la muerte espiritual que el hombre tenía. Y eso ha sido una creencia tan larga que en el siglo XVIII Arminio sostuvo también lo mismo. Y Arminio lo puso de una manera, podríamos decirlo, como más presentable, porque él dijo, es cierto, dijo, el pecado golpeó gravemente al hombre, pero no mortalmente. A usted yo le pregunto, ¿qué piensa usted de eso? Jacobo Arminio, él vea la visión que estaba teniendo y dice, no, el pecado golpeó al ser humano gravemente, pero no mortalmente. Entonces vino, las enseñanzas que ya había dado Calvino, porque ellos no coincidieron. No, a veces cuando hablamos de Calvino y de Arminio, a veces uno llega a tener la idea de que eran contemporáneos, pero no fue así, sino que Arminio es mucho menor que Calvino. De hecho, él nace un par de años antes de que Calvino muera. Pero las enseñanzas de Calvino habían quedado, ¿no? Un hombre impresionante, un teólogo, era un genio. O sea, Calvino puede ser definido así como un genio de la teología.
Yo tuve en una ocasión la oportunidad de ver obviamente ya es una copia, ¿verdad?, de una carta hecha a mano por Calvino. O sea, pude ver cómo era la letra de Calvino. O sea, él era un hombre que llegó a tener una apreciación integral de la teología. Entonces, pero lo que le quiero decir es que Calvino llegó a decir lo siguiente: es que no ha sido golpeado gravemente, fue mortalmente. El ser humano quedó muerto. Por eso es que no puede reaccionar ante Dios. Y es lo que esta doctrina enuncia, de que el hombre no puede hacer lo bueno, el hombre no busca lo bueno, el hombre no piensa en lo bueno, y el hombre ni siquiera puede entender lo bueno. Esa es la realidad del ser humano. Ahora, vayamos ahora sí, hermanos, al texto. Y en los minutos que todavía nos resta, vamos a dar el respaldo bíblico a los detalles que hoy estamos mencionando. Se nos habla acá en este capítulo 26. Esta es la tercera defensa de Pablo. Usted sabe que se aproxima ya no el final del ministerio de Pablo, sino el final de la narración que Lucas nos da en el libro de los Hechos. Posterior a esto, cuando Lucas termina su narración, Pablo no es que vaya a morir o vaya a ser martirizado de forma inmediata, pero sí Lucas nos habla ya de la parte final en donde Pablo se encamina ya hacia Roma. Pablo hace tres defensas. La primera defensa que la hace ante Félix. Luego hace una siguiente defensa, que sería la segunda, que él la hace ante el gobernador Festo. Cuando él se defiende delante de Festo, Festo dice: bueno, te llevaré donde Agripa, porque Agripa era el rey. Y entonces él lo lleva, aunque tengo que aclarar que era el rey de los judíos, no del imperio romano. Entonces él lo lleva donde Agripa, y ahí Pablo hace una tercera defensa, que usted la puede leer en todo el capítulo 26. Yo no le he dado lectura porque no es el objetivo, pero dentro de esa defensa que Pablo está haciendo, él narra su conversión y el lugar donde ellos están, y quiero ponerlo en contexto para que usted vaya entendiendo la idea final que quiero transmitir. El auditorio donde ellos se encuentran había sido construido por Herodes. Herodes, él había sido un rey corrupto moralmente, políticamente, religiosamente. Herodes había sido de lo peor que pueda haber. Era el famoso Herodes el Grande, porque aquí vamos a ver que hay una dinastía de reyes. Entonces el primero de ellos fue Herodes el Grande, que es el que el Evangelio de Mateo nos dice que lleva a cabo la matanza de los niños. Cuando aquellos sabios del oriente llegan y le dicen: hemos visto la estrella y ha nacido el rey de los judíos. Y él les dice: bueno, cuando ya lo hayan encontrado me dicen para que yo también lo vaya a adorar. Entonces este vendría a ser el bisabuelo de la Agripa que nosotros estamos viendo acá. Después de Herodes el Grande vino Herodes Antipas, que fue el que decapitó a Juan el Bautista. Luego de Herodes Antipas vino Agripa I, que en los primeros capítulos del libro de los Hechos se nos dice que le da muerte, por ejemplo, a Jacobo. Él es de los primeros que comienzan a asesinar a los hombres de Dios. Y ya es Agripa II, por eso le digo, ya es el cuarto de esta dinastía.
Entonces él era un hombre que conocía perfectamente la religión de los judíos. Por eso es que usted leyó que Pablo le hizo una pregunta bien directa y le dice: ¿crees en los profetas? Yo sé que tú crees y que sabes de lo que te estoy hablando, porque era alguien que conocía realmente la religión judía. Entonces por eso Pablo tiene, podríamos decirlo así, el atrevimiento de hablarle de esa manera. Entonces cuando ya están allí en aquel lugar, está Agripa, ahí está Festo, que era otro corrupto también, está Berenice, que era la esposa de Agripa, pero que en realidad venía siendo la hermana de Agripa, para que usted tenga una idea de la corrupción en la que vivían. El hombre estaba casado, bueno, ella estaba casada con su propio hermano. Entonces ese era el desorden moral en el que ellos estaban. Y ante ellos comienza Pablo a contar su conversión. Y hay algo importante: cuando Pablo está contando su conversión, él dice: es que yo los perseguía. Yo, dice Pablo, los encarcelaba. Bueno, en el versículo 9 del capítulo 26 es donde él lo va a decir: yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes, de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación, dice Pablo. Pablo está diciendo que él no entendía quién era Jesús, y que por el contrario había probado la muerte de los cristianos. Entonces en esa narración que él está haciendo de su conversión, él llega al punto de contar lo que sucedió en Damasco. Cuando él está conduciéndose a Damasco, la luz que lo rodea, la voz que le habla, y él responde: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él ahí está entonces mostrando de que aunque él era un conocedor de la religión, porque recuerde que Pablo era fariseo de fariseo, pero desconocía a Jesús. Él era un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Y cuándo es que él viene a la vida? Cuando Cristo se les revela. Entonces él les está mostrando a ellos allí de que el hombre no puede reaccionar ante Dios sin que exista la intervención de Dios para que el hombre pueda entender. Y por eso le dice a Agripa, le dice: tú bien entiendes lo que te estoy diciendo, porque el hombre puede entender. Lo que no puede es creer. El hombre puede entender la gramática, la semántica, la oratoria, todo lo que se esté haciendo y diciendo en la Biblia, el hombre lo puede entender. ¿Y cuál es la respuesta de Festo? Usted lo leyó. Es la respuesta que el mundo da ante el ofrecimiento del evangelio. Cuando uno les dice: ríndanse a Cristo, vengan, el Señor les va a perdonar, el Señor tendrá misericordia. ¿Qué dice la humanidad? Están locos, dice. Pobrecitos, están locos. Y Festo se pone en pie ahí y grita: estás loco, Pablo, le dice. El estudio, mucho estudio ya te tiene loco, le dice. Ahora, usted sabe que Pablo no estaba loco. ¿Pero por qué le estaban diciendo así? Porque el hombre natural no puede discernir lo que es del Espíritu. ¿Y cuáles son las palabras de Agripa? ¿Qué le dice Agripa a Pablo? Le dice: un poco más, le dice, y me convences de hacerme cristiano. Vea una vez más, ahí está la confesión del hombre bajo la esclavitud del pecado. Un poco más y me convences de hacerme cristiano. Y Pablo le dice: no, si es que por poco, por mucho, yo lo que quisiera es que te rindas. Pero como es Dios quien tiene que dar la vida eterna,
Es Él quien tiene que intervenir. Entonces, vea usted este cuadro tan perfecto que hoy hemos visto nosotros. Ahí están recibiendo, les está predicando ni más ni menos que Pablo. Pablo les está predicando personalmente. Habían hermanos que solo habían oído las enseñanzas de Pablo, pero no lo conocían, nunca lo habían visto personalmente. Y estos lo tienen enfrente de él. Uno le dice que está loco y el otro le dice, por poco, ya casi que caía y me hago cristiano. ¿Cuál es el impedimento del ser humano? Es su condición de muerte. No puede. No puede porque está muerto. Entonces por eso le decía que lo que Arminio sostenía, está gravemente golpeado pero no mortalmente. ¿Y entonces por qué no reacciona? Esa sería la idea, como de decir entonces que hay una persona que está en cuidados intensivos, pero todavía no está muerta. ¿Y qué sucede cuando una persona está en cuidados intensivos? Todavía se tiene esperanza, pero el ser humano no está en cuidados intensivos. Él está completamente muerto, entonces no hay esperanza. Al que está en cuidados intensivos todavía los médicos le hablan, la familia le habla y se le dice, mire, luche, sea fuerte, salga adelante de esto. Pero el que ya está muerto, ¿qué se puede hacer? Esa es la condición del ser humano. Por más que el ser humano quiera decir lo contrario, el ser humano está muerto. Y por eso no tiene la capacidad de reaccionar. Bueno, voy a finalizar esta noche porque el tiempo se me ha agotado. Pero dije que iba a mencionar lo último, que era el libre albedrío. Hubo una pareja que tuvo libre albedrío. Ellos sí lo tuvieron. ¿Y qué hicieron con el libre albedrío? Escogieron lo malo. Uno de los grandes hombres del ayer, Jonathan Edwards, dijo, que le preguntaron, ¿no? ¿Y usted cree en el libre albedrío? Y él dijo, si por libre albedrío, dijo él, entendemos la libertad que tiene el hombre de seguir siempre sus inclinaciones, entonces sí, dijo, creo. Porque esa es la verdad. El ser humano al final siempre caerá por sus inclinaciones. Entonces no es ese libre albedrío como la gente lo quiere poner, porque la gente pone libre albedrío así, dice, o sea, usted tiene libre albedrío, usted decide si quiere creer o no quiere creer. Esa es la idea que se vende, pero eso es falso. Y que eso sería como decirle que un muerto tiene libre albedrío, ¿verdad? Y que el muerto puede decidir a dónde quiere que lo velen, de qué color quiere que sea el féretro, de qué color quiere que lo entierren, si con traje o con túnica. O sea, usted sabe que no. Al que está ya ahí en el féretro, la familia lo viste como la familia quiere. Y lo van a sepultar donde quieran. Por eso a veces hasta problemas hay, ¿verdad? Porque dicen, no, dice la gente, tiene que ser sepultado ahí a la par de fulanito porque ese era su deseo. Y otro dicen, no, dice, tiene que ser en tal lugar porque ahí está la abuelita tal. ¿Y qué puede decidir el que ya está ahí? Nada. Esa es la realidad del ser humano. El ser humano no puede decidir nada. Lo único que puede decidir es ir detrás siempre de sus inclinaciones. Entonces eso es lo que realmente podríamos entender como un libre albedrío. Entonces hoy hemos revisado, hermanos, en una línea recta cómo es que el pecado llevó al ser humano a esa muerte que hoy nosotros la interpretamos como la depravación total. La próxima semana, si el Señor nos da la vida,
pasaremos a un nuevo tema, en el cual entonces veremos cómo Dios, ante toda esta muerte, Dios ejerce su libre elección. Amén, hermanos. Cualquier duda, hermanos, ya saben, no tengan nunca el más mínimo problema en preguntar. La idea es que todos sigamos creciendo y siendo fortalecidos por la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanitos, cerremos nuestros ojos. Padre, que estás en el cielo, gracias por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este pueblo que has traído. Gracias por la vida de tus hijos y de tus hijas que dedican este tiempo para seguir aprendiendo más de ti. Te ruego que cada enseñanza que les he dada puedan atesorarla en sus corazones y pueda ayudarles a crecer, a ser robustecidos en su fe, Señor, sabiendo el amor, la misericordia que les has mostrado. Gracias, Señor, te damos todos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.